en la primera edición de la misma, acompañando en aquella oportunidad a Pacho O'Donnell. De modo tal que es un gusto volver a Corrientes y es un gusto estar con ustedes para conversar sobre un tema que de alguna manera me ha ocupado en los últimos 25 o 30 años de mi vida, que es el tema de la integración continental, como se la puede definir, o el tema, como con más poesía y con más rigor histórico, le llamamos el tema de la patria grande. Bueno, yo he publicado este libro, Crónicas de la Integración Continental, buscando con el nombre y el título de Crónicas remedar un poco esos magníficos libros como el de Bernard Díaz de Castillo, que contaron el modo como Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca y al que llamó Crónicas de la fundación del Reino de Nueva España. Y estos escritores se llamaban a sí mismos cronistas, iban contando día a día, casi como en un diario, cada uno de los pasos, de los momentos, de las dificultades, de una manera que ha dejado un testimonio muy rico, y de alguna manera lo que quise es con este título evocar esa literatura. Porque la principal tarea, la principal función, y que es en la que quizás estemos todavía más deudores, cuando hablamos de la patria grande y hablamos de la integración de nuestros países latinoamericanos, es el de conocernos, el de saber qué es cada uno de esos países, cuál es su historia, cómo llegó a la situación en que actualmente se encuentra, sea esta buena o mala. ¿Cuál fue el proceso histórico, cultural, social, económico que llevó y que formó y constituyó a cada uno de estos países? ¿Y por qué razón estos países que habían sido pensados y que en algún momento, no hace tanto, al fin y al cabo, no hace poco más de 200 años, formaban parte de una gran unidad política, económica, presidida, es cierto, por la corona española, pero que integraban el conjunto de estos territorios, que tienen la misma lengua, que tienen la misma religión, que tienen más o menos las mismas costumbres, las mismas tradiciones culturales, cómo llegaron a convertirse en 30 países separados, desconocidos entre sí, y que dramáticamente muchas veces llegaron, afortunadamente no muchas, pero en algunas oportunidades llegaron a enfrentarse militarmente. La integración latinoamericana, este proceso que de alguna manera toma impulso en la segunda mitad del siglo XX, en coincidencia con grandes procesos de conformación de unidades políticas superiores a la del Estado-Nación, tiene frente a procesos similares como el de la integración europea, que hoy se conoce como Unión Europea, ventajas enormemente significativas, enormemente significativas. Digo, los países europeos, todos ellos de distinto estado de desarrollo económico, como hoy lo podemos apreciar debido a la crisis que se ha generado en la Unión Europea, países con características más cercanas a los países latinoamericanos, como podría ser Grecia, y países de un altísimo desarrollo económico, tecnológico y de
conductas económicas hegemónicas o imperialistas como podría ser Alemania o Francia o Inglaterra. Pero a su vez, la Unión Europea intenta estructurar en una sola unidad política 20 lenguas diferentes, 20 lenguas que en muchísimos casos nada tienen que ver una con la otra y en muchos casos la lengua de un país con la del país vecino. Yo viví obligado por razones políticas, tuve que exiliarme en el año 1977 a Suecia y viví 7 años en Suecia. Llegué champurreando un poco de inglés y obviamente tuve que aprender a hablar sueco, cosa que logré al cabo de un tiempo, para darme cuenta que ese idioma que me había costado aprender, que me había costado entrar en su gramática tan diferente a la nuestra, en su pronunciación tan alejada de la pronunciación latina, su sistema fonético tan distinto, era un idioma que, repito, me había costado un año más o menos entender y que me entendieran, y que con 20 minutos de vuelo no me servía absolutamente para nada, porque a 20 minutos de vuelo estaba Alemania, donde mi sueco duramente conseguido no servía para nada, y a 45 minutos estaba Francia, y a 1 hora estaba Checoslovaquia. Y mi sueco me servía para hablar con 8 millones de personas, es decir, menos que la población de la ciudad de Buenos Aires. Esta ventaja heredada y que debemos agradecerle a la colonización española, esta ventaja de poder decir buen día en Ushuaia, viajar 8 horas o 9 y llegar a México y decir buenas tardes y que nos entiendan al subir y nos entiendan al bajar, es un privilegio extraordinario. Extraordinario y único en el mundo. Los chinos son 1.500 millones y todos hablan chino, pero es mentira. Todos escriben chino. Un chino del sur no entiende lo que dice un chino del norte. Afortunadamente, han logrado, con 3.000 y pico de años de civilización, inventar un sistema de escritura ideográfico que les permite escribir y ser entendidos en toda China. Pero para un chino del sur, el ideograma hombre se pronuncia, pongámosle, chin, y para un hombre del sur, el ideograma hombre, el mismo ideograma, se llama yan. Quiero decir, len hombre, pero con distinta fonética, con distintas palabras. La ventaja del ideograma ha sido poder unificar bajo la forma escrita esa variedad de dialectos. De modo tal que yo diría que solamente en Latinoamérica gozamos de la ventaja extraordinaria de poder hablar el mismo idioma. Ni que hablar de nuestra tradición religiosa, que no ha conocido, como en Europa, guerras religiosas, y nuestra extraordinaria unidad cultural que nos permite apreciar las tradiciones culturales que van desde México hasta la bahía de la Pattaya en Tierra del Fuego. Esto que era evidente y notable en las luchas de la independencia, que era algo dado e indiscutible para hombres como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Sucre,
Bernardo de O'Higgins, cuya tarea tenía dos aspectos. Por un lado, lograr la independencia de estas partes del mundo de la corona española. Pero no solamente eso, y no ahí terminaba el proyecto y la tarea de estos hombres. La segunda y tan importante tarea como esta para estos hombres, para esta generación de los libertadores, era la construcción de un gran país continental, cuyo tamaño fuera el tamaño de las regiones donde se hablaba el idioma español y que habían sido dominadas por el colonialismo español. De esas dos enormes y gigantescas tareas que encaró esa generación, solamente una logró ser resuelta satisfactoriamente: la de la libertad, la de la independencia política de España. El objetivo y la tarea de la unidad, que para Simón Bolívar tenía un papel central, decisivo, y sin el cual ninguno de sus esfuerzos valía la pena, que logró alcanzar un cierto grado de existencia política real con la Gran Colombia, creada y presidida por Simón Bolívar. Ni bien se disuelve el humo y la polvadera de la batalla de Ayacucho en 1824, la última batalla contra el ejército español y que consolidó y garantizó la independencia de América del Sur. No bien pasada el fuego y la batería y las descargas de esa batalla, comenzó en cada uno de los puertos que conformaban las regiones costeras del continente suramericano un irreprimible proceso de disgregación, de separación, de balcanización, en el cual cada uno de esos puertos, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo, el puerto de Valparaíso, el puerto de Guayaquil, se consideraba la cabeza de un pequeño país que nada tenía que ver con el resto del continente. La razón de esta fuerza centrífuga de los puertos es evidente y muy fácil de explicar. Los puertos, entonces y ahora, han sido la boca por la cual ha penetrado el interés colonial, imperialista, europeo, y la boca de salida a través de la cual se han llevado los imperios nuestras producciones básicas. De modo tal que junto con la quincalla de las mercancías importadas, las ropas y las sedas y los hilos de Flandes, llegaban, junto con esas mercaderías, las ideas separatistas que pretendían constituir cada uno de esos puertos en capital de una ínfima y pequeña nación. Este proceso, que caracterizó todo el siglo, los 80 años que van desde 1824 hasta fin del siglo XIX, es la historia de nuestras guerras civiles que en la Argentina tuvieron características especiales, porque nos peleamos dentro del Río de la Plata, y que en cada uno de los otros países tuvo a veces enfrentamientos más amplios en la medida en que se enfrentaban los representantes y los ejércitos del Perú con los de Venezuela, con los de Colombia, y todo ese proyecto que habían pensado San Martín y Bolívar, para darlo en dos nombres paradigmáticos,
había quedado disuelto, había estallado por los aires. Cierto es que se necesitaba una fuerza ciclópea y un centro de poder muy grande para poder consolidar ese proceso de unificación, de integración, de creación de una gran nación continental, por varias razones. En primer lugar, porque si hoy nos cuesta ir en auto, en un auto nuevo, moderno, ir en auto, desde Salta digamos, al Cusco, imagínense lo que eran aquellas épocas y las condiciones de transporte de aquellas épocas. Bolívar salía de Bogotá rumbo a Quito o a Lima, le tardaba mes y medio, 2 meses en llegar a cualquiera de estas dos ciudades. Al mes, o sea, a mitad del camino, se enteraba que le estaban moviendo el piso en Bogotá. Entonces tenía que volver a Bogotá, tratar de solucionar la situación política en Bogotá. Imagínense la política hoy. El intendente va a Buenos Aires a hacer unos trámites y le mueven el piso. Acá, bueno, la noche se toma el avión y vuelve y ya está en Buenos Aires, ya está en Corrientes. Allá no era posible eso. Eran meses de ir y meses de volver. Las noticias llegaban. Él se enteraba 20 días después que Francisco de Paula Santander le estaba moviendo el piso en Bogotá, 20 días después que ya Francisco de Paula Santander se había hecho cargo del poder. Tenía que volver, arreglar las cosas e iniciar nuevamente el camino a Quito, porque en Quito se le había insubordinado a alguno o en Lima tenía problemas con otro. Era un infierno tratar de mantener en las condiciones de desarrollo económico e infraestructural esa gran nación continental. En realidad, lo que se necesitaba, lo que era necesario y no era fácil de conseguir, era un gran proceso dinamizador de las fuerzas productivas que modernizase aceleradamente la heredad española con su herencia de semifeudalismo, trabajo servil, etcétera, y poner en movimiento todo ese sistema. Si a eso le suman que las fuerzas y las naciones que de alguna manera habían alcanzado un desarrollo económico capitalista, Inglaterra, Francia, etcétera, que para aportar a ese proceso, en realidad aportaban a ese proceso aumentando la situación de servilismo, de atraso y de dependencia, la tarea era gigantesca. De modo tal que llegamos al fin del siglo XIX, en una situación donde esa gran Colombia, esas provincias unidas del Río de la Plata que iban desde el Alto Perú hasta el puerto de Buenos Aires, habían quedado fragmentadas y divididas en 20 miserables estados nacionales. El Uruguay, el Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Quito, Colombia, Venezuela, que determinan a fines de ese siglo, en 1880, alrededor de 1880 más o menos en todos los países, determinan consolidar un Estado nacional. Ya que no tenemos nada más que esto, por lo menos, creemos y afiancemos un Estado nacional. Que ese es el sentido de esa afirmación de Jorge Abelardo Ramos, que se ha hecho se ha hecho conocida en los últimos años, cuando dice, porque fracasamos en ser latinoamericanos, es que somos argentinos, uruguayos, paraguayos. En realidad,
el ser argentino, el ser paraguayo o el ser colombiano fue como una especie, como diría yo, de premio consuelo para evitar la dispersión nacional de cada uno de nuestros pueblos ante el fracaso o la imposibilidad de constituirnos como una gran nación latinoamericana. Y entonces, una vez establecido esto, con Roca en la Argentina, con La Torre en Uruguay, con Blanco Guzmán en Venezuela, con los republicanos en el Brasil, con Ruy Díaz y con Joaquín Nabuco en el Brasil, es decir, con cada uno de los hombres que alrededor de 1880, para poner una fecha, crea y consolida un Estado nacional en cada uno de nuestros países, entramos al siglo XX. Y entramos al siglo XX en la siguiente condición, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la política. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y, pongan por ejemplo, Ecuador, eran exactamente de la misma naturaleza y con el mismo sentido que las relaciones entre Argentina y el Imperio Austrohúngaro. Era otro país, eran extranjeros. Y así en cada uno de nuestros países. Las relaciones entre Chile y Venezuela eran en 1900 las mismas relaciones que podían tener el Reino de Suecia con el Imperio zarista. Otros países, países distintos, como si habláramos otro idioma, para tomar la imagen que hablábamos al principio, como si habláramos otro idioma. No obstante, y en ese proceso de disgregación que se ha llamado de balcanización, ustedes saben, la palabra balcanización obviamente viene de las Balcanes, del proceso de aparición de pequeños estados que sobrevino a la desaparición de los grandes imperios multinacionales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio zarista y el Imperio otomano. Desaparecen esos imperios, aparecen pequeños paisitos en toda la zona de los Balcanes, y a eso se le ha llamado balcanización. Que dicho sea de paso, ese tema de los Balcanes ha vuelto a tener nuevamente vigencia y ha sido foco de preocupación, y es foco de preocupación nuevamente como lo era a principios del siglo XX. Ese proceso de balcanización deja sepultado en el olvido las viejas tradiciones y las viejas luchas por la unidad continental que habían caracterizado y presidido la Guerra de la Independencia. Queda la Guerra de la Independencia como un recuerdo lejano. Se proponen repatriar los restos de San Martín. Roca propone crear traer de todos los países donde murieron a los grandes héroes de la independencia, con lo cual, y dicho sea de paso, le quitan al Uruguay, al que entonces era su máximo héroe nacional, que era José Rondó, que no era uruguayo, era porteño, pero que se había constituido ante la ausencia de una epopeya independentista. En el Uruguay se había convertido José Rondó en el héroe máximo. Cuando Roca le pide al Uruguay los restos de Rondó para enterrarlos en suelo patrio, suelo argentino, Uruguay lo tiene que entregar, pero se queda sin héroe. Y ahí aparece en 1885, con el presidente Santos en esa época, aparece, ¿y a quién ponemos? Y bueno, pongamos a Artigas. ¿Y quién es Artigas?, se preguntan. Y Artigas era uno que peleaba contra los porteños en 1815. Porque Uruguay había perdido también todo recuerdo
de quién había sido Artigas y el papel que Artigas había jugado, tanto en la Revolución de Mayo como en todo el proceso posterior hasta 1820. Y aquí viene una anécdota interesante que les traigo a colación, que me acordé ahora mientras hablaba. Tal es el invento del Estado Nacional Uruguayo, tal es la carencia de razones internas profundas para la existencia del Estado Nacional Uruguayo, que cuando tienen que reemplazar a Rondó, encuentran a José Artigas y deciden hacerle un gran monumento a José Artigas, que ustedes podrán ver cuando visitan Montevideo en la Plaza Libertad, en la Plaza Independencia. Un gran mausoleo en memoria de Artigas. Si ustedes se acercan, si ustedes no fueran correntinos y por lo tanto saben quién es Artigas, porque Artigas tuvo que ver con Corrientes, si ustedes fueran checoslovacos, dicen, ¿quién será este hombre que le han hecho semejante monumento? Entonces ustedes se acercan al monumento, a la estatua, y buscan algún texto que diga quién fue. No lo van a encontrar. Lo único que dice en el monumento a Artigas es Artigas. Porque no se pusieron de acuerdo qué ponían sobre José Gervasio Artigas en su monumento. Pues no podían poner el libertador de Uruguay. Porque en realidad, si algo no quería Artigas, era que la banda oriental se separase de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es más, cuando la banda oriental se separa por obra de las maquinaciones de Lord Ponsonby de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el pobre Artigas, sepultado en la selva por Rodríguez de Francia, le vienen con la noticia de que se ha independizado el Uruguay, que ha nacido la República Oriental del Uruguay. Y Artigas dice, yo ya no tengo patria, porque aborrecía la idea de un paisito que se llamase Uruguay. Entonces, ante la imposibilidad de definir por parte de los uruguayos, digo, de los políticos, del Congreso del Uruguay, qué se le ponía en la estatua conmemorativa de José Gervasio Artigas, se decidió poner simplemente, porque sobre eso sí no había discusión, Artigas. Es un caso único. A esa situación llegamos a fines del siglo XIX, en la que muy pocas cabezas, muy pocos intelectuales, escasos políticos, muy escasos políticos, recuerdan o tienen conciencia de la herencia común y de la comunidad de intereses latinoamericanos. Curiosamente, ese proceso ese despertar de la conciencia, de que todos nosotros pertenecemos a una misma familia, para ponerle un nombre, tiene lugar en la intelectualidad latinoamericana en París. Los jóvenes más o menos de buena posición, con intereses intelectuales, escritores, poetas, realizan a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, su viaje iniciático a París, a conocer Francia, a conocer la civilización. Tienen una gran influencia en ellos un proceso literario de enorme magnitud y trascendencia para la conformación de esta conciencia colectiva que es el modernismo fundado por Rubén Darío. Es la primera vez en la lengua española que una corriente literaria nacida en América se impone sobre las corrientes literarias españolas nacidas en la península. Es la primera vez que el idioma americano se impone sobre el idioma europeo. Entonces,
esta idea, esta corriente literaria que tuvo tantas y expresiones en cada uno de nuestros países, era un poco el pensamiento común que envolvía a esta generación, que encuentra, cuando llega a París, con sus pesos fuertes, con una buena moneda, debido a nuestra especial integración en el mercado mundial como productores de lana, carne y cereales, se encuentra con que hay venezolanos, hay colombianos, hay paraguayos, hay mexicanos, y es en París donde estos hombres se conocen, toman contacto, se relacionan, se hacen amigos y discuten sobre el continente que han provisoriamente abandonado. Curiosamente, es la atmósfera intelectual de esa bohemia parisina la que impregna a hombres como Manuel Ugarte, para dar un caso nuestro, impregna a Manuel Ugarte de esta idea de que formamos una heredad común que tiene que ser reconstituida. Y esto no avanza mucho más que eso, hasta que, con la llegada del irigoyenismo al poder, con algunos gestos de Irigoyen, como arriar la bandera argentina en unos barcos que llegan a una Santo Domingo ocupada militarmente por los yanquis, en expresiones valientes, decididas y que para América Latina tuvieron una gran importancia, como fue la expresión de Roque Sáenz Peña frente a la doctrina Monroe, América para la humanidad, con lo cual no es que abría las puertas de América a la humanidad, sino que le cerraba las puertas del conjunto de América a los norteamericanos. Actitud valiente de parte de Roque Sáenz Peña, y admirada en el resto de América Latina, porque la Argentina, frente sobre todo a los países como México y los de América Central, podía darse el lujo de desafiar a los norteamericanos, porque los que estaban atrás de la Argentina y de la oligarquía de entonces no eran los norteamericanos, sino Inglaterra. Es sobre la sombra, sobre el paraguas que da el ser socios de Inglaterra, de ser semicolonia inglesa, es la que permite darle fuerza al resto de los latinoamericanos para que resistan al imperio y el expansionismo norteamericano. Actitudes también en el sentido que les estoy diciendo, como la de el extraordinario ministro de Relaciones Exteriores de Roca, Luis María Drago, que es el creador de la famosa doctrina Drago, doctrina que tiene que ver con lo siguiente. En 1908, siendo presidente de Venezuela Cipriano Castro, barcos ingleses, alemanes, italianos y norteamericanos bloquean los puertos venezolanos y llegan a bombardear el puerto de La Guaira con motivo de la declaración de la moratoria de la deuda externa por parte del presidente Cipriano Castro. Y desde el sur, un jurista patricio, ningún abogado laboralista, quiero decir, un jurista patricio, Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno conservador, como el de Julio Argentino Roca, plantea la doctrina Drago, que se convierte en doctrina oficial del derecho internacional público, por la cual los países no pueden ser reclamados por sus deudas manu militari. No pueden actuar militar, no es causa de actuación militar la declaración de no pago de una deuda externa, con lo cual traduce al derecho internacional público, en cierta manera,
el principio del derecho civil impuesto por la Revolución Francesa, por el cual nadie puede ir a la cárcel por sus deudas. Se extiende esta idea impuesta por los revolucionarios franceses y que de alguna manera establece la posibilidad de funcionamiento de la sociedad capitalista, que es una sociedad que se basa en deudas, la extiende, digo, al derecho internacional público. Pero más allá de estas cuestiones casi secundarias y que para muchísimos de nosotros han pasado al olvido, no para Chávez, por ejemplo, para Hugo Chávez, que recordaba cada vez que tenía oportunidad de hacerlo el gesto y la importancia que para Venezuela tuvo la posición asumida por Luis María Drago y el gobierno argentino de entonces, sabiendo obviamente Hugo Chávez que el gobierno de entonces no era un gobierno populista, para usar una palabra anacrónica al tiempo que estamos hablando, pero sabía sí que ahí había habido una posición política que había defendido la soberanía del Estado Nacional Venezolano. Recién con el siglo XX, yo les estoy haciendo una historia de cómo han ido estas ideas modificándose. Recién en el siglo XX, con el relativo proceso de modernización de nuestras economías, sobre todo de la economía brasileña y la economía argentina, establecidos ya y superados ya los viejos enfrentamientos del siglo XIX, recién en ese momento aparecen con claridad las ideas de la integración latinoamericana, las ideas de formar parte de una sola gran nación, y que tienen en un peruano de extraordinaria importancia en su país y de una gran trascendencia en América Latina, Víctor Raúl Haya de la Torre, una expresión teórica que impactó en aquellos años, estoy hablando de la década del 20, del siglo XX. Llegamos de esta manera a la mitad del siglo anterior, del siglo pasado, y nos encontramos con un hecho que creo yo tiene una importancia decisiva y que va a tener una trascendencia que hasta hoy perdura, que es la aparición en Brasil y en Argentina de dos grandes jefes, de dos grandes líderes, de dos grandes políticos, que de alguna manera pensaron, idearon y construyeron cada uno de sus países y lo que sus países son en la actualidad. Me refiero a la aparición en Brasil de Getúlio Vargas, nacido aquí del otro lado del río, en San Borja, y la aparición en la Argentina de Juan Domingo Perón. Ambos, producto de cada uno de sus desarrollos y tradiciones políticas locales, obviamente. Uno era militar, el otro era civil, era un abogado, digamos, personajes de distinta personalidad, inclusive, mientras Perón tendía hacia un cierto desborde oratorio, Getúlio era un hombre más parco, un hombre más reservado, nadie sabía lo que pensaba. Pero la coincidencia de estos dos grandes jefes, de estos dos grandes líderes de los dos países más importantes del continente sur, establece un nuevo punto, un nuevo momento de arranque de nuestro proceso de integración, donde Perón, con una visión que todavía no ha sido lo suficientemente analizada y asumida como herencia obligatoria, por así decir, sin derecho de inventario, de los peronistas, plantea el nuevo ABC, la política de integración, de alianza estratégica de la Argentina con el Brasil como punto nodal, como clave articuladora de todo
el proceso de integración latinoamericana. Decía Perón que sí, que lo que Perón decía es esto, es decir, durante años hemos estado hablando de la unidad latinoamericana, pero a nadie se le ocurrió cómo demonios se pone en marcha un proceso de ese tipo. Y Perón sostiene que si Brasil y Argentina, los dos países que por su tamaño, su desarrollo económico, su población, su nivel cultural, etcétera, su notable desarrollo, logran articular una alianza estratégica tendiente a generar un mercado único, a generar un sistema económico único, la capacidad, digamos, la ley de gravedad, la gravedad que ese gran polo genera, hace inevitable que el resto de los países del área, de la región, tengan que acomodarse al mismo. Pero agrega Perón, de modo tal, dice, que si nosotros nos integramos con Brasil, el resto de los países se van a acomodar a esa integración. Pero es necesario, dice, que nosotros los argentinos, por nuestra peculiar evolución política histórica, seamos los que encabecemos una alianza de los países hispanoparlantes de Sudamérica a los efectos de generar un balance entre el gigantismo lusoparlante del Brasil y nuestra atomización hispanohablante. Si generamos una unidad, lentamente una gran unidad política de los que hablamos español, vamos a compensar el gigantismo del que habla portugués. Esto es lo que fue lo que Perón llamó el nuevo ABC, planteado en las postrimerías de su gobierno. En las postrimerías de su gobierno, en el año 1951, en una famosa conferencia dada en la Escuela de Defensa Nacional para los oficiales del Estado Mayor del Ejército. Lo que hizo en esa conferencia Perón fue dar vuelta la hipótesis militar del Estado Mayor argentino, siempre preocupado por la posibilidad de un enfrentamiento bélico con el Brasil, y plantea ya no un enfrentamiento bélico, ni siquiera una paz con el Brasil, sino una alianza estratégica con el Brasil. Por supuesto, la respuesta a esta propuesta fue la acusación en Chile, en Brasil, de todos los sectores agroexportadores, la acusación de Perón como un imperialista. Es decir, los sectores sociales aliados tradicionalmente del imperialismo, tanto sea norteamericano como inglés, acusaban a Perón, que pretendía unificar la región para tener capacidad de independencia frente al imperialismo, de imperialista. La palabra que se usaba en esa época, la acusación que se puede leer en la prensa de entonces de Chile, por ejemplo, obviamente es una palabra alemana, porque ustedes saben la impronta germánica de Perón. Ellos hablaban del Anschluss. Anschluss quiere decir en alemán simplemente anexamiento. Pero ¿qué pasa? La palabra anexamiento la entendemos todos, pero la palabra Anschluss remite al anexamiento que hizo Hitler de Austria. O sea, el Anschluss por antonomasia paradigmático es el Anschluss de Alemania con Austria. Entonces, de esa manera ponían una sombra de totalitarismo y de nazifascismo sobre las intenciones integracionistas de Perón. El ciclo que es el ciclo caracterizado por la presencia del nuevo ABC, termina con dos hechos fatales, en un caso dramático o trágico, como es el suicidio
de Getúlio Vargas ante el intento de un golpe de Estado de las fuerzas del mundo agroexportador oligárquico del Brasil, suicidio que le regala a Brasil 20 años más o 15 años más de democracia. Si Getúlio no se suicidaba esa fatídica noche del año 54, la revolución militar brasileña que vino en 1965 se hubiera producido en 1954. Su muerte congela, su suicidio congela la situación política y aparecen maneras de superar la situación. Pero todo esto, todas estas ideas, acompañado esto por la caída de Perón en el 16 de septiembre de 1955, todo esto hace que estas ideas entren en un gran cono de sombra. Cono de sombra que, amigas y amigos, va a ser restablecido, va a salir a la luz del día muchos años después, cuando el oleaje reaccionario de América Latina sufre un repliegue, y en el momento en que los Estados Unidos están absolutamente concentrados en un hecho de una importancia histórica muy grande, como fue la caída y desaparición de la Unión Soviética, en el momento en que los norteamericanos están preocupados por este hecho, acá, en el sur del continente y en la oscuridad recoleta de las cancillerías, funcionarios bastante anónimos elaboran un documento que se llama el Tratado de Asunción, que pone en marcha, sin mucha laraca, sin saber muy bien para qué sirve, sin entender mucho quizás las consecuencias ulteriores y trascendentales que esto tendría, ponen en marcha el Mercosur, que no es otra cosa que aquella propuesta llevada adelante 30 y pico de años después que Perón anunciara en 1951 con el nuevo ABC. La alianza estratégica entre Argentina y Brasil es de tal magnitud y peso que el resto de los países no tendrán más remedio que irse acomodando a ella. Y el Mercosur, entonces, pone en marcha, incluso bajo la hegemonía de un periodo caracterizado por la vigencia de políticas neoliberales y del consenso de Washington, aún en esas condiciones, el Mercosur y este proyecto es de tal magnitud que pone lentamente en movimiento las fuerzas integracionistas de toda la región del continente suramericano. A partir de ahí, con la llegada en el siglo XX de nuevos dirigentes y con una oleada, por así decir, transformadora y de un hálito de radicalización que se presenta en todo Sudamérica, ya entrado el siglo XXI, con la presencia de dirigentes como Chávez, Correa, etcétera, Evo Morales, se producen las otras dos la creación de las otras dos instituciones que van a caracterizar, creo yo, la situación política de nuestro continente y que creo que van a ser las determinantes del futuro que se nos viene encima. Me refiero, por un lado, a la UNASUR, a la declinación, eclipse y debilitamiento de la OEA, la aparición y fortalecimiento paulatino de la UNASUR, que no es más que la OEA sin Estados Unidos, para decirlo entre casa, y posteriormente la creación por parte de Hugo Chávez de la CELAC, que es, en cierto sentido, el proyecto político de integración, ya no suramericano,
sino de la totalidad del continente. Continente que tiene un punto clave, neurálgico y de enorme debilidad, que es Centroamérica. Centroamérica y el Mar Caribe ha sido desde siempre, y lo es en la actualidad, una especie de mare nostrum norteamericano. Es el Mediterráneo de los norteamericanos. Cualquier paso en falso en ese sector, en esa área, en esa región, tiene consecuencias imprevisibles, de modo tal que es un área que habrá que ir seduciendo lentamente. Chávez lo ha intentado seducirla con su petróleo. Hoy, cada uno de estos países ha iniciado cada uno de estos países del continente suramericano ha iniciado una nueva historia. Ya ninguno de nuestros países considera que las relaciones entre Argentina y Colombia o entre Ecuador y Brasil son de la misma característica que la de cualquiera de esos países con Suecia o con Francia. Cada uno de nuestros países ha incorporado a su agenda política interna la situación latinoamericana y cada uno de nuestros países sufre las consecuencias o experimenta las consecuencias que cualquier modificación en el área latinoamericana tiene, porque hemos dejado de ser islas, hemos dejado de ser un archipiélago y hemos comenzado lentamente a trabar las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, que pueden llevarnos a convertirnos en una nación latinoamericana, que en última instancia es donde empezó esta historia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Julio Fernández Baraybar. Y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes agradece su participación, esta disertación, en esta cuarta edición de la Feria Popular del Libro, a través de una resolución. Resolución número 1791, fecha Corrientes, 23 de julio de 2015. Visto la realización de la charla Crónicas de la Integración Continental, que brindará el periodista, escritor, guionista cinematográfico y político Julio Fernández Baraybar, el día 29 de julio en la cuarta edición de la Feria Popular del Libro. Considerando que dentro de las actividades que se desarrollarán está prevista esta charla y adquiere una notable importancia por la temática que aborda, que este reconocido periodista, escritor, guionista cinematográfico y político ha publicado entre algunos de sus libros Un solo impulso americano, El Mercosur de Perón, una importante obra que realiza un profundo análisis sobre la propuesta del general Juan Domingo Perón acerca de este tema. Que en 2011 publicó Crónicas de la Unidad Continental, libro que será la base de la charla, que en realidad la estuvimos escuchando, que en 1977 debió exiliarse en Estocolmo, Suecia, donde residió hasta 1983, realizó estudios de historia y lenguas nórdicas durante su estadía en ese país en la Universidad de Estocolmo, que el señor Fernández Baraybar es miembro fundador del Frente de Izquierda Popular, FIP, siendo varias veces candidato a diputado nacional en alianzas integradas por la Izquierda Nacional. En la actualidad es miembro de la dirección de la corriente Causa Popular, que ha dado conferencias y charlas en Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, en su carácter de especialista en la cuestión de integración latinoamericana. Que como productor y guionista es el creador de películas como Sentimientos, Mirta de Liniers a Estambul, Chorros, Cipayos, La Tercera Invasión y El General y la Fiebre, entre otros. Que Julio Fernández Baraybar colabora en diversos periódicos porteños y en la agencia Telam. Es en la actualidad asesor de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y asesor en temas históricos en la Casa Nacional del Bicentenario. Que desde el año pasado es miembro de número integrante de la Comisión Directiva del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, creado por la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Que conforme a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas, el Departamento Ejecutivo Municipal procede a dictar el presente acto administrativo,
Por ello, el señor Intendente Municipal resuelve declarar de interés municipal la realización de la charla Crónicas de la Integración Continental que ha ofrecido el profesor Julio Fernández Baraybar en el día de la fecha en la 4ª edición de la Feria Popular del Libro. Va a ser entrega al Intendente Municipal de esta declaración de interés por esta importante charla que recién estuvimos escuchando. El saludo del Intendente y de la doctora Ana María Pereira allí. Y la verdad que un honor haber podido estar escuchando esta disertación de este prestigioso escritor e historiador. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias por estar con nosotros. La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes le agradece su estadía en este lugar. Invitamos además al auditorio y a quienes están recorriendo esta feria que a las 12 la Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional realizará el taller